Queremos saludar a nuestras sedes, a la sede que está en Piura Norte, allá el norte del país, a 1000 kilómetros de la capital, a nuestra sede en la avenida San Luis, aquí en San Borja, y a todos aquellos que nos ven por internet, por el Facebook. La gracia, paz y misericordia de Dios para cada uno de ustedes, y es nuestra oración que el Señor cumpla sus propósitos en sus vidas. Y en esta mañana vamos a continuar y a la vez culminar la serie que iniciamos hace 3 semanas, serie que titulamos Sígueme viviendo como discípulo de Jesús. Sígueme viviendo como discípulo de Jesús. Y el tema de hoy es seguidores. Seguidores, llamados a ser seguidores de Jesús. ¿Pero qué es un seguidor? El diccionario de la Real Academia Española nos dice lo siguiente: seguidor es un partidario activo de alguien o de algo. Repito, partidario activo de alguien o de algo. Es decir, es una persona que está de acuerdo con una idea, es alguien que está conforme con una línea de pensamiento, es alguien que va acorde a determinada doctrina, pero es mucho más. Por eso dice partidario activo, porque implica una identificación con aquello que cree. No solamente lo cree y de manera abstracta, sí, yo creo eso, pero ¿qué tiene que ver con tu vida diaria? Por eso, cuando hablamos de un seguidor, quiero que tú mudes una figura de lo estático a lo activo. Que tú tornes en tu mente por un minuto la figura de un seguidor, que es alguien como que está en una cancha de fútbol, en una tribuna, y ve cómo otros juegan. No, Dios te llama a que tú seas un seguidor de Jesús, y ello va a conllevar que tú tomes decisiones prácticas cada día de tu vida, siéndole fiel a Él. Es identificarte con esa idea que estás siguiendo, y es, como decimos popularmente, meternos con zapatos y todo. No solamente creo, sino me identifico de tal manera que vivo eso a cada instante. Haciendo un símil, hay un seguidor, quiere decir que hay alguien a quien yo sigo. Veamos la figura de un alumno y un maestro. Pero un alumno de la antigüedad, del mundo griego, no es un alumno como tú y yo conocemos hoy. Un alumno en la antigüedad era un hombre, una mujer, que eran personas comprometidas con aquello que estaban siguiendo y con aquel quien les instruía. Un alumno era una persona que tenía que ver con mucho más que adquirir un conocimiento o una destreza para practicar más adelante una profesión o un oficio. Un alumno tenía que identificarse plenamente con su maestro. Hoy día tú hablas de una relación alumno-maestro, y quiero que pienses por un momento en el colegio, cuando tú cursaste los años de primaria o secundaria. Piensa en tu maestro de matemáticas, que te enseñó alguna fórmula, y tú dijiste, ok, si yo esta fórmula me la aprendo, y aquí viene la problemática, la aplico, tengo un resultado 20. Y muy bien, sabes aplicar la fórmula, la aprendiste. Pero ¿qué tiene que ver con tu vida, la vida del maestro? Nada. ¿Qué tiene que ver con tu vida, la forma en que piensa ese maestro? Nada. Son dos personas absolutamente independientes, y eso es lo que no quiere el Señor. Él no quiere que sea solamente un espectador. Y por eso nos vamos otra vez a la figura del discípulo. Y el discípulo, cuando se habla de ser un discípulo de Jesús, no quiere que lo dejes allí a Jesús y tú de manera lejana siguiéndole, sino quiere que participes activamente cada día. Y por eso vamos a ver hoy 6 características que todo creyente debe tener en su vida diaria si anhela ser realmente un seguidor, un discípulo de Jesús, a carta cabal. Y para ello vamos a basarnos en el Evangelio de Juan.
el discípulo amado. Y el primero de ellos es ser seguidor de Jesús. Me implica a mí, te implica a ti, si eres del Señor, conocer. ¿Conocer qué? Conocerlo a Él, conocerle al Señor, aquel que te salvó, aquel que dio su Hijo por ti, aquel que lo dio todo por amor. Conocerle. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Escudriñad, abre la palabra, léela, estúdiala, escudriñala, no la tengas cerrada. Dios te llama a conocerle, y para conocerle, abre la palabra. ¿Por qué? Ella está en testimonio ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo conocerle si tienes la palabra de Dios cerrada? Dios te llama a que tú le conozcas, que empieces una relación personal, pero esa relación se vaya estrechando, sea íntima, sea una relación de padre e hijo, sea una relación creciente, no menguante, sea una relación viva. Y para eso tenemos que conocerle cada día más. Marcos capítulo 3, verso 14, yo lo leo, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Sí, Jesús vino con un propósito, la redención del mundo, ¿verdad? Y aquí estableció su iglesia y le encomendó la gran comisión, de la cual tú y yo formamos parte. Pero ¿sabes? Antes de enviarlo a esta preciosa tarea, Él los llamó para que estén con Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Él quiere que tú pases tiempo con Él. Él quiere que tú le conozcas más y más. Acabamos de cantar, conocerte Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto le conoces de verdad? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son los parámetros de vida que fija Él? ¿Cuáles son los límites que le fija al hombre? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad para tu vida y para mi vida? Él quiere que la conozcas, pero para eso escudriñemos la palabra, abramos la palabra. Él no quiere que tú tengas tu celular 2 minutos, tu devocional que te llegó por internet y ya, satisfecho. No, hermano, eso es un juego. Si tu Biblia la tienes en tu mesa de noche, al igual que tu despertador, cada mañana para ir a trabajar o estudiar, y si tu Biblia no se abre, ese despertador te está haciendo más útil que tu Biblia. A tu Biblia ni le haces caso, pero en verdad no le haces caso a tu Señor. Está ahí cerrado. Dios quiere que le conozcas de veras, que le conozcas más, que te apasiones por Él, que tu respirar sea el de Él, que pienses como Él, que tu mente sea transformada para que piense como Cristo. ¿Cómo saber? ¿Cómo piensa? Lee, abre la palabra, aliméntate de Él. Juan 8, 31 y 32 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasaje famosísimo, conocido. Pero ¿sabes? Vemos aquí una correlación, 4 frases. Sí, y es condicional. Vosotros permaneceréis en, ¿dónde? Mi palabra. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. No solo discípulos, verdaderos discípulos, si permanecen en mi palabra. Y entonces, ¿qué pasa cuando eres un verdadero discípulo? ¿Qué pasa? Le conoces.
Y ese conocimiento de la verdad que te hace libre, ¿te das cuenta? Es una concadenación, pero que son decisiones en tu vida y en mi vida, que no es automático. Y por eso necesitas, hermano, hermana amada, conocerle. No te quedes satisfecho con un devocional light. En este pasaje, este diálogo entre Jesús y estos judíos que entre grandes comillas habían creído en él, termina de la siguiente forma. Los judíos le dicen a Jesús: Jesús, no te equivoques, nosotros somos libres. ¿Te has olvidado que somos linaje de Abraham? Y Jesús ya lo sabía. Pero ¿sabes? Cuando Jesús escucha esto, los lleva al final y les dice: sí, pero con todo, ustedes están buscando matarme. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Le dicen los judíos. Porque la palabra, búscalo en tu Biblia, porque la palabra no ha hallado cabida en vosotros. ¿Sabían las Escrituras? Sí las sabían. Eran judíos, desde pequeños, instruidos en la ley. Pero era de conocimiento, no estaba en su corazón, no estaba en su vida. Y Dios no quiere que sepas solamente un versículo de memoria, quiere que ese versículo lo vivas a plenitud, lo creas, pero lo plasmes a una vida santa, una vida que esté acorde a la vida de fe. Hay una frase que una vez escuché, monumental, me encantó, te la comparto. Dice lo siguiente: desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. ¿Ah? ¿Qué te parece? Te repito, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Juan, ¿cómo quieres que yo abra la Biblia? ¿No te das cuenta todo lo que tengo que hacer? Me levanto 20 para las 6 de la mañana a preparar lonchera para mis hijas. Me acuesto más allá de las 11 de la noche porque vengo a las 10 de la noche a casa después de un largo y agotador día de trabajo, y después me voy a estudiar a la universidad para poder seguir mejorando. Claro, hay tiempo para todo, pero menos para el Señor. Argumentos hay miles, hermano. Hay miles. Y todos serán valederos, por supuesto. Pero ¿dónde está tu acercamiento al Señor? ¿Dónde está mi acercamiento al Señor? Porque esto nos compete a todos, a ti y a mí. Y Dios por eso nos pide que nos volvamos a la palabra, que nos volvamos a la Escritura, que nos volvamos a Él para conocerle más. Pero ser seguidor de Jesús me implica también servir. Ven conmigo, Juan 12:26. Lo tienes allí en tu hoja. Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sé mi discípulo, sé mi seguidor, que es el tema. Quiere decir que un seguidor de Jesús, ¿qué hace? Sirve. Un discípulo de Jesús sirve. Un discípulo de Jesús tiene un ministerio. ¿Tú lo tienes? Todos nosotros aquí, sin distingo, tenemos talentos naturales, diversos, variados, y te los dio el Señor. Pero también los que somos del Señor tenemos por lo menos un don del Espíritu. ¿Te das cuenta? Así dice la palabra, un don del Espíritu Santo. Al menos uno, si no más. ¿Y para qué han sido dados los dones del Espíritu a la iglesia? Para justamente ponerlos al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que en el ejercicio de ese don, de ese ministerio,
la iglesia sea edificada. Y con tu servicio todos somos bendecidos. ¿Te das cuenta? Tú eres importante en el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Pero yo no sé qué don tengo, no sé qué talento, no sé dónde servir. Sencillo, hermano. La iglesia te provee el taller 301. Si no has venido, ven. Te vamos a ayudar a que tú puedas descubrir cuáles son tus talentos, el don del Espíritu o dones que tú tengas. Te vamos a presentar los ministerios de la iglesia y tal vez se pueda crear un ministerio con lo que Dios te ha dado. Pero no cabrá excusa después de decir, yo no sé. Porque Dios no quiere que no sepas, sino quiere que los conozcas y conociéndolo, sirvas. Y una vez que empieces un ministerio, hay un requisito: séle fiel. Séle fiel al Señor. Date con todo. No desmayes. Él te ve. Puede que digas, sí, pero mi talento es chiquito, no es de mucha importancia, es casi irrelevante. Además, nadie me ve. No busques lo público, hermano. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:22. Yo lo leo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué precioso. Los miembros del cuerpo que parecen, porque no lo son, más débiles, son los más necesarios. Porque doble una hojita allí al fondo donde nadie me ve. ¿Sabes qué? Dios te ve, hermano. Y eso es lo que cuenta. Porque un día tú y yo daremos cuenta al Señor de lo que Él nos dio. 1 Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién debe administrarlo? Cada uno, tú y yo, si somos del Señor. Por eso es que cada uno tiene que descubrir, conocer y poner al servicio del Señor eso que Él le ha dado. Hay un riesgo que tienes que conocer. Muchas veces cuando nos involucramos, erramos en el activismo. Estamos en muchas cosas y entonces estamos proliferando en una variable de agenda que nos llena el día a día y decimos, estamos en la obra del Señor. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios por ello! Pero ¿sabes qué pasa? Al estar mucho en la obra del Señor, corro el riesgo de olvidarme del Señor de la obra. Y entonces, como estoy sirviendo y sirviendo y sirviendo, mi Biblia otra vez se cierra. Y Dios no quiere que le sirvas y dejes de conocerle. No es excluyente, es inclusivo, es además. Es que hagas lo uno y lo otro y lo que sigue. Si eres discípulo de Jesús, si quieres ser seguidor de Jesús, estás llamado a servir. Ser seguidor de Jesús también me implica y te implica adorar. Adorar. Como seguidor de Jesús, ya escuchamos las semanas pasadas que somos siervos, ¿verdad? Santos, salvos, que son conceptos que definitivamente va a transformar nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que tú y yo nos vamos a dar cuenta de una cosa, ¿sabes qué? Que mi vida ya no me pertenece, que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque fue comprada por precio. La sangre de Jesús en la cruz. Él me compró. Eso significa redención. Él me compró. Y entonces ya no soy yo el dueño.
Ya no soy yo el dueño de mi vida. Es el Señor quien es el dueño. Y entonces tengo que comenzar a alinearme a Él. Juan 8:12 va a decir, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, su seguidor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si eres un seguidor de Jesús, va a haber un cambio en ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, la luz del mundo, vino a tu vida y ya no eres el mismo. Hay un quiebre histórico en tu andar, antes de Cristo y después. ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Él lo es todo. Él es el antes y el después. Allí está la diferencia. Y entonces ya no ando en tinieblas, porque la luz del mundo vino a mi vida. Y ese giro que comienza a darse en la vida del hombre se da no por mis fuerzas, no por mi voluntad, sino porque el poder del Espíritu Santo está obrando en mi vida como creyente, en tu vida como creyente. Por eso en la Escritura tú encuentras, el que robe, ya no robe más. Y eso es posible no por la naturaleza humana, sino porque Cristo vive en este nuevo hombre, en esta nueva mujer, que hace que su conducta varíe 180 grados y deje de hacer aquello que estaba incorrecto. El encuentro con Jesús cambia radicalmente nuestras vidas. No vuelven a ser iguales, nunca. Y por ello tenemos que reconocer que Dios es soberano, que es poderoso y que está interesado en tu vida. Y Él te comienza a limpiar de forma tal que tú seas un hombre, una mujer de honra para Él. Que todo lo que tú hagas lo glorifique en su vida, lo glorifique a Él con tu vida. Mira lo que dice Pablo a Tito, su discípulo, capítulo 2, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Hay dos etapas, otra vez. Renuncia ¿a qué? A lo antiguo, a lo pasado, y empieza una nueva vida. ¿Renuncia a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y empieza una nueva vida. ¿Cómo? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Hay un cambio o no lo hay? Claro que tiene que haberlo. Tiene que haberlo necesariamente si ahora tú eres del Señor. No podemos seguir iguales que antes, porque Cristo comienza a hacer la diferencia en ti. Y ese giro en tu vida va a llevarte a ti que reconozcas, y a mí también que reconozcamos, que entonces yo tengo que adorar a Dios con todo mi ser. Mateo 16:24 va a decir lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y vemos otra vez una correlación de pasos. Mira, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres ser mi seguidor? ¿Quieres ser mi discípulo? Perfecto. Esa es una decisión, si quieres hacerlo. Pero ¿qué dice? Niégate a ti mismo. Niégate. Yo soy el Señor, no tú, de tu vida. ¿Qué más dice? Toma tu cruz. Y entonces, sígueme. Porque yo quiero que seas un seguidor mío. Pero eso es lo que Jesús anhela de ti y de mí, si somos del Señor.
que seamos seguidores, no solamente conocedores de Él, no solamente quedarnos con el gozo de la salvación, sino que nuestro acercamiento a Él crezca cada día más y mi vida entera sea de Él. Y entonces pueda reflejarse esto. ¿Qué significaba tomar la cruz culturalmente en este contexto oriental? Tú ves el madero, lo conoces, madero vertical, uno horizontal, ¿verdad? Y tomar la cruz era cargar literalmente el madero horizontal, que era más pequeño, cargarlo. Tomar su cruz era cargarlo. ¿Quién lo cargaba? Lo cargaba el condenado a muerte. Él lo cargaba. Y tenía que llevarlo al lugar de la ejecución. Y en ese trayecto en que sale camino a su destino final, aquí en la tierra, era vituperiado, era insultado por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a ese camino? ¿Quién era condenado a muerte y la muerte de cruz? Los peores delincuentes. Los peores. Igual que en nuestro tiempo, igual que en nuestro país, hay una diversidad de penas, ¿verdad? Para los delitos. La máxima pena era la pena de muerte y ejecutada en esa manera, muerte en la cruz. Y eso implicaba transitar camino a ese lugar donde voy a ser ejecutado, un tiempo de vergüenza. Me pregunto, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ser creyentes hoy aquí, en este mundo occidental? ¿Cuánto? Si viviéramos en un país musulmán, donde no se puede profesar públicamente la fe, bajo diversas sanciones, ¿lo harías? Los primeros discípulos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús a costa de dejar sus propiedades, dejar sus carros, dejar sus cuentas, dejar sus casas, dejar sus amigos, dejar su familia, dejarlo todo. ¿Por qué? Porque se fueron de Jerusalén. ¿A dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y otros no solamente dejaron cosas, dejaron su propia vida. ¿Tú estás dispuesto a dejar tu vida? Mira lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, parte de la vida de fe es esto, pero a nadie nos gusta. ¿Alguna vez te han insultado por tu fe? ¿Alguna vez has renunciado a algo por tu fe? ¿Alguna vez han hablado mal de ti, mintiendo, por causa de tu fe? ¿Cuánto estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle? Porque recuerda, Jesús quiere que le sigas cada día y tomes tu cruz y le sigas cada día y tomes tu cruz y le sigas cada día. No es una opción. Él quiere eso. ¿Tú quieres? Y no estoy hablando de que seas salvo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Seguidor, partidario, activo. Me comprometo. Me juego con todo. Eso es ser un seguidor. Ser seguidor de Jesús también me implica fructificar. Juan 15:8 dice:
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que todo viñador espera de la vid que cuida, ¿qué cosa es? Que dé fruto. Es lógico, ¿no? La riegas, la siembras, qué bonito, la cuidas. Y al final, ¿y el fruto dónde está? No hay. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentirías si fueras el viñador? ¿Te acuerdas de la parábola de la higuera estéril? Llena de follaje, ¿te das cuenta? Y cuando Jesús fue a buscar fruto, no halló ni uno. Era pura apariencia. Jesús no quiere apariencias. Jesús quiere realmente que tú y yo fructifiquemos. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. No solo fruto, sino mucho fruto. Y si das mucho fruto, te limpiará para que des más y más y más. ¿Para qué? Para la gloria de Él, para la gloria del Señor. No para ti, no para mí, para Él. Y Dios quiere que tú te sintonices con Él. Y habrán frutos externos e internos. Quiero contarte un testimonio muy breve. Yo conocí al Señor hace muchos años. Y recuerdo que en casa de mis padres, nunca se habló malas palabras, lisuras, nunca, hasta ahora. Pero una cosa es lo que tú vives en casa y otra cosa es lo que vives en el colegio, en la universidad, en la calle. Y allí, en el colegio, en la universidad y en la calle, aprendí otras cosas que no aprendí en casa. Tal vez tú también. Pero entre esas cosas aprendí las malas palabras. Y un punto culminante en mi vida, yo no me di cuenta, así que iba creciendo alarmantemente, fue que se fueron incorporando a mi lenguaje el uso de malas palabras. A un punto que cuando yo conocí al Señor, lo conocí por otro motivo, será otro día, se los compartiré. Yo calculo que hablaba de cada 5 palabras, 3 eran lisuras. Y así hablábamos todos, ¿eh? Y si tú ves ahora, vas a las universidades, las chicas hablan más lisuras que ellos. Es así. Yo hablaba así. De cada 5 palabras, 3 eran lisuras. Pero yo conocí al Señor. Y el Señor me mostró: Juan, hay algo malo en ti. Hay algo que tienes que cambiar. Tu léxico, tu lenguaje no es apropiado de un hijo de rey. Mi primer pedido serio de oración, nuevo creyente, ¿sabes cuál fue? Señor, cambia mi lenguaje. Cambia mi lenguaje. Ese fue mi primer pedido de oración. Cámbialo tú, porque yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, yo soy incapaz para cambios mayores y menores también. Pero yo sé que tú sí puedes. Cámbiame, Señor. No sé cómo pasó, no lo recuerdo, pero sé que yo me di cuenta que al cabo de un mes, primer mes de creyente, yo ya no hablaba lisuras. Era la obra del Señor. Pura gracia, pero evidencia patente de que Dios obra. Y que Dios quiere obrar aún hoy en medio de su iglesia, aún hoy en tu vida. Y por eso, hermano, yo te pregunto, ¿Dios sigue obrando en tu vida? ¿Cuántos perfectos hay aquí hoy, esta mañana? Aquí, quinto piso, nosotros no. Levante la mano, ¿cuántos perfectos hay? A ver, ni uno. Quiere decir que sigue trabajando Dios con nosotros. Te pregunto entonces, no me respondas a mí, solo para ti. Te pregunto, ¿puedes identificar con claridad algún cambio para bien que Dios haya hecho en tu vida en el último mes? Yo te doy un ejemplo. ¿Tú puedes identificar algo en tu vida así? Dios obrando en ti. Olvídate de lo que es habitual. Olvídate de la religiosidad.
No es que vengas un fin de semana a la iglesia, no. Cambios transformadores en tu vida, reales, patentes. Que la gente diga, ah, ya no habrá lisura, sí, pero no soy yo, es Cristo en mí. ¿Y en ti? ¿Y en nosotros? ¿Qué está haciendo en nosotros? Y Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas por Él y que le dejemos obrar a Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y así nuestras vidas le adoren. Le adoren. La salvación es por fe, no por obra, ¿verdad? Pero Santiago va a decir, pero alguno dirá, Santiago 2:18, yo lo leo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no salvan, solo la fe en Jesucristo. Es una gracia, sí, pero mi fe debe ser evidente, con obras de cambio en ti y en mí, operadas por el Espíritu Santo. No es que ya cambió hace tiempo, ya cambió estas cosas. Sigue trabajando en ti. Amén. Ser seguidor de Jesús me implica amar. Un quinto punto, me implica amar. Amar. Sí, que ames como Jesús te ama. Pero eso es difícil. Sobre todo, ¿no has considerado que mi vecino es un malcriado? ¿No te has dado cuenta que mi jefe, disculpen la palabra, es un irreverente? ¿Cómo quieres que ame a este hombre, a esta mujer de conducta irreprochable? No, totalmente reprochable. ¿Cómo quieres que ame a este hombre que me hace daño? ¿Cómo quieres que ame a este jefe que quiere botarme del trabajo? ¿Cómo quieres que lo ame? Jesús nos recordó los dos grandes mandamientos, ¿te acuerdas? Uno, en relación a Dios. Y el otro al prójimo, ¿verdad? ¿Qué dice este segundo mandamiento? ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Lo amarás si se porta bien contigo. ¿Así dice? No, te dice, ¿qué te dice? Ámalo. ¿Qué te dice? Ámalo. ¿Qué te dice? Ámalo. 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 Eso te dice. No tiene nada que ver cómo se portan contigo. No tiene que ver cómo te sientes. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con quién eres. Hijo del Rey. Hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces ámalo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis seguidores. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. Una evidencia de que eres hijo de Dios es que amas al otro. Lo amas. Y yo te pregunto, ¿amas a tu prójimo? ¿O solamente amas a algunos prójimos? Jesucristo amaba a las multitudes. Está interesado también en los individuos. Jesucristo está expectante de las oportunidades en las cuales demostrar amor a todos y a uno. Jesucristo estaba buscando la manera de demostrarnos su amor. Jesús no buscó la fama. Jesús no buscaba ser reconocido por sus milagros. Jesús no era un hombre que quisiera popularidad. No.
Jesucristo, nuestro Señor, Dios encarnado, Él quería demostrarnos su amor, para que de esa manera nos diera ejemplo a ti y a mí. Nos diera ejemplo a ti y a mí. Hace un tiempo llegó a la sede de San Luis una persona. Y me acerqué para conocerle. Ya iba algunas semanas también y preguntando quién era, qué hacía, de dónde venía. Era creyente y sencillamente esta persona me dijo: ¿sabes? Yo vengo a otra congregación y yo muy activo, todas las semanas iba a la iglesia, tenía mi grupo, participaba activamente en las reuniones, tenía un ministerio, pero un día me enfermé y por 6 meses estuve en cama y nunca nadie me llamó. Nadie. Una iglesia muy grande. Y no era que fuera un miembro o una persona que viene, tal vez no es conocida, no, con ministerio. Una persona que iba a un grupo, que venía todos los domingos, pero nadie la llamó. Y entonces dijo, resentí a esta persona, se fue y llegó. Quiero, por favor, que no nos enfoquemos en un juicio sobre si lo que hizo fue correcto o incorrecto, salir, no regresar, pedir perdón, buscar restauración. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero quiero que te enfoques, ¿sabes en qué? En lo que no hizo la congregación. En que nadie llamó cuando estaba enfermo 6 meses. ¿Eso es amor o es desamor? Amor no es darle una palmadita. Amor es darle Dios te bendiga al inicio del servicio. Amor es ver al otro como tu prójimo, llamarlo como Dios te ama, atender en su necesidad. Está Juan el Bautista y se acercan muchos hombres para querer ser bautizados por él en el Jordán. Y Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ¿por qué vienen? Y le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hacemos? Mira lo que cita Lucas 3:11. Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sabes qué? De nada sirve que digas: te amo, hermano, Dios te bendiga, y ves que tu hermano no tiene para comer, no tiene trabajo, y son 3 en casa, 3 hijos, además de papá y mamá. Por eso la próxima semana hay Kilo de Amor, hay Santa Cena. Yo te animo a que tú consideres el poder ver a través de ese Kilo de Amor a alguien que necesita. Pero el Kilo de Amor es solo una de las muchas variables que puedes darse en que tú puedas demostrar tu amor de manera activa. Jesús nos amó, nos ama y quiere que tú también pongas en práctica ese amor a los demás. Por último, ser seguidor de Jesús me implica testificar. Testificar. Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe encontró a Jesús. Y Felipe no se quedó solo con esa bendición. ¡Qué lindo! Soy salvo. ¡Qué lindo! Tengo paz sobre mi corazón. Tengo perdón de pecados. Tengo una esperanza cierta. Sí, todo eso es verdad. Pero Felipe volteó y dijo: Natanael,
él no le conoce. Y fue y lo trajo donde Jesús, para que él también conociera a Jesús. Tú puedes decir, sí, pero yo no sé qué decir. Querido hermano, hermana, ¿tú recuerdas cómo conociste al Señor? La semana pasada vimos cómo se compartió un pasaje de Escritura. Cuando Jesús curó a un ciego, ¿te acuerdas? Y que pues vienen los judíos a averiguar qué pasaba, porque tal vez no era ciego de nacimiento, tal vez estaba engañando al pueblo. ¿Y qué dijo este ciego? Yo no sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Eso es todo. Ese es mi testimonio. Tú tienes uno. Irrebatible. Es el tuyo personal. Ya tienes que compartir. No tienes que esperar a hacer un exégeta de la palabra y decir, ya estoy listo. No. Si Dios ya vino a tu vida, si ya entró en tu corazón, si ya te transformó, si conoces de la gracia de Dios, compártelo. Porque Dios quiere que testifiques de Él, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su salvación. Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Te acuerdas de la escena de Jesús con una mujer de Samaria en un pozo? La samaritana. Y entonces esta mujer, después de este encuentro, se va donde sus vecinos y les cuenta, he hallado, ¿no? He hallado, debe ser el Señor. Y todos creen en el Señor por lo que ella dice. Pero no solamente están ellos, sino ya todo el resto del pueblo, viendo lo que había pasado con ella, todos salen a buscar a Jesús. Y mira lo que dice el verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Todos se acercaron a buscar a Jesús. ¿Pero cómo empezó? Porque una samaritana, una mujer, comenzó a compartir lo que Jesús había tratado con su vida. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Te pregunto, hermano, no me respondas, es solamente para ti la respuesta. ¿A cuántas personas has invitado este mes a la iglesia? ¿A cuántas personas has traído a Cristo este mes? Tu respuesta es para con el Señor. La tarea de compartir el evangelio no es solo de pastores, no es solo de evangelistas, es de todos sus hijos. Nos compete a todos, a ti y a mí. Por eso tenemos que darnos cuenta que Dios nos llama a abrir nuestros labios y ser canales para que otros conozcan del amor del Señor. El viernes último en San Luis, en la sede en San Borja, tuvimos un teatro evangelístico. Y ya acababa de empezar y yo salgo a la puerta para ver si llegaba alguien más. Y veo un carro estacionado al frente en la avenida. Y baja un hermano de la iglesia, un nuevo creyente. Y bajaba con una persona que no conocía. Y yo digo, apúrense, crucen, que acaba de empezar hace 2 minutos la obra. Y ellos cruzan. Y me dice, sí, pastor, disculpe la hora, pero ¿sabe? No podía venir sin un invitado para que escuche al Señor. No sabes cómo se alegró mi corazón. Porque muchas veces perdemos los objetivos aún de lo que hacemos en la propia iglesia. Todos conocemos a Alex San Pedro, ¿verdad? Los que estamos aquí. Y los conciertos que da. ¿Tú recuerdas cuál es el propósito de esos conciertos? Era para que digas al final cuando sales, qué lindo, qué bendición, la pasamos bien. No, eran conciertos evangelísticos. Si tú eres el Señor, ese concierto no era para ti,
¿Era para quién? Para alguien que no conoce al Señor, para que a través de ese medio Él conozca al Señor. Pero nosotros perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva. Y Dios quiere que volvamos a retomarla. Dios quiere que tú y yo testifiquemos. Culmino diciendo lo siguiente: seguir a Jesús es más que un ideal. Seguir a Jesús es más que un concepto. Seguir a Jesús es más que buena voluntad. Seguir a Jesús es un llamado que Él te hace a ti y te hace hoy. ¿Crees en mí? Sígueme. ¿Crees en mí? Sígueme. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Toma una decisión ahora. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar.